Bueno, querido estudiante, recibe una cordial bienvenida y espero que estés deseoso de aprender de una forma muy fácil y muy sencilla un nuevo conocimiento de la biología. Hoy vamos a seguir hablando acerca de los sistemas del cuerpo humano y vamos a hablar de uno que es bien especial y es bien fascinante y seguro te va a gustar mucho la forma como funciona. Vamos a hablar del sistema inmune o sistema también conocido como inmunológico. ¿Qué es el sistema inmunológico? Mire, constantemente en el medio ambiente que nos rodea, estamos rodeados por miles de microorganismos que quieren ingresar a nuestro cuerpo y en últimas pueden terminar enfermándonos. Esos microorganismos los encontramos en el aire, en los alimentos, en el agua, incluso en el contacto con otras personas y los lugares que nosotros tocamos. Así que, ¿cuál es la función del sistema inmunológico? Bueno, es protegernos para que esos microorganismos no ingresen a nuestro cuerpo y si llegaran a ingresar, la función del sistema inmunológico es atacarlos, es acabar con ellos y hacer lo posible para que en otro momento no puedan enfermarnos, no puedan ingresar a nuestro cuerpo. Pero, ¿de qué microorganismos estamos hablando? ¿Cuáles son aquellos microorganismos que están afuera y que pudieran enfermarnos? Mire, entre ellos tenemos virus, tenemos bacterias, tenemos protozoarios y tenemos hongos. Estos microorganismos les encanta estar dentro de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es cálido y porque está lleno de nutrientes. Y de esa forma ellos pueden reproducirse y ellos son los que nos pueden hacer daño. Ahora viene otra pregunta, ¿y cuáles son las formas de contagio? Hay dos tipos de contagio. Hay uno que se le conoce como directo, que es el que se hace directamente de una persona que se encuentra enferma a una persona que se encuentra aliviada. Puede ser, por ejemplo, por medio de la tos, por medio de la saliva, por medio de una relación sexual o a veces hasta con el contacto de la piel. Pero hay otro tipo de contagio que se le conoce como indirecto. Ese contagio indirecto es el que se hace a través, por ejemplo, de un portador, por ejemplo, a través del alimento, o a través, por ejemplo, del agua que nosotros tomamos, o por ejemplo, en una transfusión sanguínea, o por la picadura, por ejemplo, de un zancudo. Ese contagio se le conoce como indirecto. ¿Cuáles son las vías de contagio? En otras palabras, ¿de qué maneras pueden entrar microorganismos a nuestro cuerpo? Mire, hay varias vías de contagio. Entre ellas tenemos las vías respiratorias. Por medio del aire que respiramos podemos inhalar microorganismos que nos van a causar enfermedades, por ejemplo, como la gripa, como el COVID-19, la tuberculosis y la neumonía, entre otras. Otra forma de contagio es la vía digestiva. Por la vía digestiva nosotros podemos, por ejemplo, con los alimentos o con el agua que nosotros nos tomamos, podemos contraer enfermedades como la hepatitis, la difteria, la disentería y el cólera, entre otros. Otra forma de contagio es la forma cutánea, es decir, por la piel. A través de la piel también pueden ingresar algunos microorganismos, un herpes cutáneo o, por ejemplo, una varicela. Otra vía de contagio es la vía sexual. A través de las relaciones sexuales se pueden adquirir enfermedades como el SIDA, gonorrea, sífilis, papiloma humano y muchas otras enfermedades. Otra forma es por inoculación. ¿Qué es por inoculación? Bueno, es cuando, por ejemplo, un zancudo nos pica y nos transmite enfermedades, por ejemplo, como el dengue, paludismo y malaria, entre otras enfermedades. O también cuando utilizamos una aguja que ha sido utilizada por otra persona y nos transmite enfermedades. Por ejemplo, enfermedades como el SIDA, como la hepatitis, se pueden hacer por medio de agujas, o sea, por medio de inoculación. Ahora viene lo más importante y es, ¿cuáles son los tipos de resistencia? En otras palabras, ¿cómo hace nuestro cuerpo para protegernos de esos microorganismos y esas sustancias invasoras que hay en el medio y que tratan de ingresar a nuestro cuerpo? Mire, nosotros tenemos dos tipos de resistencias. Mire, las resistencias no específicas y las resistencias específicas. Las resistencias no específicas, o que también se les conocen como innatas, son aquellas resistencias con las que nosotros nacemos. Nosotros desde el mismo momento en que nacemos tenemos esas resistencias. Las vamos a ir fortaleciendo con el tiempo, pero ya las tenemos. Se caracterizan ¿por qué? Pues primero porque nacemos con ella y segundo se caracterizan porque no seleccionan, no atacan a un microorganismo en especial, sino que tratan de defendernos de cualquier microorganismo que nos pueda atacar. Y se caracterizan porque como responden la primera vez a un ataque, responden la segunda, la tercera y la cuarta. En otras palabras, su respuesta ni mejora ni empeora mientras obviamente estemos bien alimentaditos.
Esas resistencias no específicas pueden ser de dos clases, las hay externas y las hay internas. ¿Cuáles son las resistencias externas? Por ejemplo, entre ellas tenemos la primera barrera, que es la piel. Muchos microorganismos desearían entrar por nuestra piel, pero afortunadamente nuestra piel es una barrera. ¿Por qué? Porque mire, en la piel tenemos las glándulas sudoríparas. ¿Qué hacen las glándulas sudoríparas? Ellas van a producir sudor. Como el sudor es ligeramente salado, ya si has probado el sudor, te das cuenta que tu propio sudor es salado. Esa sal impide la entrada de microorganismos, mata muchos de los virus que quisieran entrar a nuestro cuerpo y también bacterias y hongos y protozoarios. También tenemos las glándulas sebáceas que se encargan de producir sebo. El sebo contiene antibióticos naturales, por ejemplo como el ácido láctico, que va a matar algunos de los microorganismos que entran en contacto con nuestra piel. También tenemos las secreciones que produce nuestro cuerpo. ¿Qué es una secreción? Es una sustancia que producimos. Por ejemplo, ¿qué secreciones tenemos? El moco. ¿Dónde se encuentra el moco? Bueno, se encuentra tapizando las vías respiratorias, como la nariz. De esa forma, muchos virus, bacterias y microorganismos que quieren ingresar se quedan allí atrapados. Y como el moco tiene algunos antibióticos naturales, pues termina por matar algunos de esos microorganismos. También tenemos las lágrimas. Las lágrimas son ligeramente saladas y de esa forma impiden que entren microorganismos a través de nuestros ojos. Otra secreción que tenemos es la saliva. La saliva tiene algunas enzimas y esas enzimas, ¿qué hacen? Cuando comemos algunos alimentos con algunos virus y bacterias, pueden matarlos, pueden romper sus membranas celulares por medio de las enzimas. Y de esa forma muchos de esos microorganismos pues van a morir simplemente en la boca. Incluso virus tan fuertes como el VIH son destruidos por la saliva humana. ¿Qué otros métodos tenemos externos? Tenemos la diarrea y el vómito. Cuando nos comemos un alimento que está contaminado, nuestro cuerpo en muchas ocasiones nos induce al vómito. ¿Para qué? Para que podamos expulsar aquellos microorganismos que están en los alimentos. Y si lograran pasar del estómago hacia los intestinos, entonces viene una segunda respuesta, que es la diarrea. Y en la diarrea vamos a botar también algunos, en esos daños de estómago, vamos a botar algunos de los microorganismos que se encuentran en nuestro sistema digestivo. Sin embargo, esto es un arma de dos filos, porque cuando no se controla la diarrea y el vómito puede causar una deshidratación severa. Incluso si no estamos bien cuidados, si no les prestamos atención, hasta podría matar a una persona. Por eso es importante tener cuidado con él. ¿Qué otras defensas externas tenemos? Las vías respiratorias. Nuestras vías respiratorias están tapizadas por secreciones y algunos cilios. Entonces, cuando llegan microorganismos a las vías respiratorias, nuestras vías respiratorias empiezan a movilizarnos para luego expulsarlos con la tos, o algunos simplemente se desvían al sistema digestivo para ser digeridos con los jugos gástricos. Nuestro sistema digestivo también. Algunos alimentos logran pasar la boca, la saliva, pero cuando llegan a nuestro estómago, allí lo esperan los jugos gástricos, el ácido clorhídrico y muchas enzimas que contiene nuestro estómago. ¿Qué van a hacer? Pues van a matar muchos de los microorganismos que logran pasar por la boca. Muchos, la mayoría de ellos van a morir allí. De hecho, casi siempre los alimentos están contaminados porque el aire está contaminado. Pero mire que no nos enfermamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los jugos del estómago van a trabajar de una forma muy eficiente. Y las vías urinarias van a también a impedir de que microorganismos ingresen por nuestros órganos reproductores, es decir, por el pene y por la vagina. ¿Por qué? Porque la orina pues tiene algunos ácidos y tiene algunas sales que nos van a ayudar a nosotros a impedir la entrada de microorganismos. ¿Cuáles son las barreras internas? A las barreras internas también se les conoce como la respuesta inmune innata. Es decir, nacemos con ella, igual que las barreras externas. ¿De qué están conformadas estas barreras internas no específicas? Bueno, están conformadas por un tipo de células que hacen parte de la sangre. A este tipo de células se les conoce con el nombre de glóbulos blancos o también se les puede conocer con el nombre de leucocitos. ¿Qué van a hacer los glóbulos blancos o leucocitos? Mire, ellos pueden hacer dos cosas. Pueden hacer fagocitosis o pueden utilizar células asesinas naturales. ¿Qué es la fagocitosis? La fagocitosis se puede llevar a cabo por tres tipos de glóbulos blancos: los macrófagos, los neutrófilos o las células dendríticas. ¿Qué hacen estos leucocitos cuando se encuentran con un microorganismo? Bueno, sencillamente le van a hacer fagocitosis. ¿Qué es fagocitosis? En otras palabras, se lo van a comer. La membrana celular del glóbulo
en este caso el glóbulo blanco, sea cual sea de estos tres, va a coger la partícula dañina y la va a encerrar con su membrana. Estas extensiones de membrana reciben el nombre de pseudópodos. Y una vez que se cierre la membrana, se va a formar una vesícula interna. Ahora van a venir los lisosomas, que son estas estructuras verdecitas que vemos aquí, y van a rodear la vesícula. Y van a empezar a liberar unas enzimas digestivas. Esas enzimas digieren esa membrana, pero también digieren al microorganismo. De esa forma lo matan y también se aprovecha y se alimenta el glóbulo blanco. Y así nos van a proteger de muchos microorganismos invasores. ¿Qué hacen las células asesinas naturales? Ellas se van a encargar especialmente de eliminar algunas células que ya han sido contagiadas, o sea, células propias de nuestro cuerpo que se han contaminado por algunos virus. ¿Qué van a hacer ellos? Las van a destruir. Incluso cuando tenemos células cancerosas, si las células asesinas naturales la identifican, van a matarlas. ¿Cómo las van a hacer? Pues les van a inyectar toxinas que destruyen la membrana celular y terminan también destruyendo esa célula que se encuentra infectada o esa célula cancerosa. Otra respuesta interna que tenemos nosotros es la inflamación. Cuando hay una herida o cuando hay un golpe, se va a producir la inflamación. ¿Quién produce la inflamación? Hay unas células que se encuentran en nuestro cuerpo que reciben el nombre de mastocitos, salen de los tejidos conectivos. Y los mastocitos, ¿qué es lo que hacen? Producen una sustancia química que se llama la histamina. ¿Qué hace la histamina? Va a producir una reacción alérgica. Esa reacción alérgica va a inflamar el punto. ¿Para qué lo va a hacer? Mire, de esa forma va a traer muchos macrófagos para que combatan la enfermedad. También induce a la coagulación en el sector. Si estamos lesionados en cierto sector, lo que hace es coagular la sangre. ¿Para qué? Pues para que esos microorganismos no vayan a salir de allí y no nos vayan a infectar. Y si es una herida, pues para que nosotros no nos vamos a desangrar. Luego, cuando llegan los macrófagos, se van a encargar de acabar con esos microorganismos que están tratando de contagiarnos o de contaminarnos a través de esa lesión. Tenemos también como defensa la fiebre. Resulta que algunos macrófagos, cuando se dan cuenta de que hay muchos microorganismos invasores, ¿qué van a hacer? Van a producir una proteína que se llama pirógeno endógeno, que significa productor de calor, productor de fuego. Entonces, ¿qué hace el pirógeno endógeno? Cuando el macrófago lo produce, empieza a viajar por el sistema circulatorio. Y va a haber un momento en que va a pasar por el hipotálamo. Cuando el hipotálamo siente esa proteína, entiende que debe subir la temperatura corporal. En otras palabras, debe darnos fiebre. ¿Y por qué es importante la fiebre? Pues es importante porque la fiebre inhibe el crecimiento de los microorganismos que llegan a nuestro cuerpo, pues buscando la temperatura de nuestro cuerpo, pero obviamente al subir la temperatura ya no se sienten tan cómodos y favorece al mismo tiempo la producción de más macrófagos y más células del sistema inmune que puedan defendernos. Al mismo tiempo se producen también unas proteínas que se llaman interferón. ¿Qué hacen? Viajan por el sistema circulatorio y empiezan a activar, empiezan a llamar a otros macrófagos, a células para que vengan a hacer su trabajo. De esta forma entonces tenemos resistencias no específicas, externas e internas que nos ayudan a combatir enfermedades, pero no son selectivas, es decir, van a atacar cualquier enfermedad que puedan hacerlo. Vamos a hablar de la segunda resistencia. La segunda resistencia recibe el nombre de resistencia específica, o también se le conoce como adaptativa. ¿Qué características tiene esa resistencia? Primero que todo, se caracteriza porque nosotros no nacemos con ella, sino que a lo largo de nuestra vida las vamos a ir generando, las vamos a ir produciendo. Y se caracterizan porque, a diferencia de esta otra, de la no específica, que puede atacar cualquier enfermedad, ellas se van a especializar en atacar una enfermedad en especial. Por eso se llama específica. Y otra característica, y es que la primera vez que llega la enfermedad, esta defensa es lenta para actuar. Pero cuando la enfermedad vuelve nuevamente a nuestro cuerpo, esta resistencia va a ser muy rápida y va a ser muy efectiva para ayudar a que nosotros nos mejoremos, a que nos recuperemos de forma más rápida. ¿Quiénes conforman la resistencia específica? Bueno, la resistencia específica básicamente está conformada por un tipo de células o de glóbulos blancos que reciben el nombre de linfocitos. ¿Dónde se van a producir los linfocitos? Que son los que van a ayudar a la resistencia específica.
Todos se producen en la médula ósea. Recuerda que la médula ósea es la mitad de nuestros huesos. Entonces, primer órgano. En la médula ósea se producen los linfocitos. Algunos van a ser linfocitos B y otros van a ser linfocitos T. ¿De qué depende eso? Eso depende de dónde maduren. Algunos de ellos se producen en la médula ósea y se quedan en el hueso y van a madurar en los huesos. Como en inglés huesos se dice bone, entonces esos linfocitos se llaman linfocitos B. Otros van a ir hacia el timo. El timo también es otro órgano del sistema inmune y allí van a terminar de madurar. Recuerde que el timo se encuentra aquí, detrás de este huesito que se llama el esternón. Entonces, como maduran en el timo, se les conoce con el nombre de linfocitos T. Entonces ya tenemos dos órganos, tenemos la médula ósea y tenemos el timo. El vaso que se encuentra a este lado, cerca del estómago, también es una parte del sistema inmune, porque está lleno de sangre con glóbulos blancos y cuando la sangre pasa por allí, bueno, esos glóbulos blancos van a ayudar a limpiar nuestra sangre y ya lo van a ver cómo lo van a hacer. También tenemos algunos ganglios como las amígdalas, por ejemplo, que se encargan de producir defensas para que nos ayuden a protegernos de enfermedades. El sistema circulatorio también nos va a ayudar y el sistema linfático, porque a través de ellos se van a transportar aquellas células que nos van a defender, que ya las vamos a ir conociendo poco a poco cuáles son. Entonces, ¿cómo funciona la resistencia específica? Ella va a funcionar en 3 pasos. El primer paso es el reconocimiento. Lo primero que hace nuestro sistema inmunológico es reconocer o identificar la enfermedad. ¿Para qué? Para atacarla o bloquearla. Y luego va a guardar una memoria por si la enfermedad quiere volver nuevamente a atacarnos. Entonces, vamos a hablar acerca de cada uno de esos 3 pasos y te darás cuenta que vas a conocer a la perfección cómo funciona el sistema inmunológico y cómo funciona la resistencia específica adaptativa. Entonces, mire, primer paso, reconocimiento o identificación del microorganismo que nos está atacando. Para que entendamos el primer paso, el reconocimiento, es importante que entendamos primero qué es un antígeno y qué es un anticuerpo. Entonces, ¿qué es un antígeno? Mire, todas las células de los seres vivos, e incluso no vivos, por ejemplo, como los virus, porque los virus no son seres vivos, pero todas las células y todas las membranas de los seres vivos están conformadas por unas moléculas que se encuentran por fuera. Esas moléculas son diferentes de un ser vivo a otro ser vivo. Por ejemplo, esas moléculas que hay en la membrana de mi célula, recordemos que la membrana es lo que rodea una célula, esas moléculas que se encuentran por aquí son diferentes las mías a las de otra persona. Y son más diferentes todavía si estamos hablando de un microorganismo invasor. Esas moléculas que se encuentran en las membranas de estos seres que tratan de hacernos daño, de esos microorganismos, reciben el nombre de antígenos. Eso significa generador de anticuerpos, eso significa la palabra antígeno. ¿Por qué? Porque los antígenos ayudan en la generación de los anticuerpos. Vamos ahora a comprender qué es un anticuerpo. Entonces ya sabemos que un antígeno es una molécula que rodea a los microorganismos invasores y que los va a hacer diferentes, especiales, que los va a identificar. ¿Qué es un anticuerpo? Los anticuerpos son producidos por los linfocitos B y T. Y son proteínas que se encargan de detectar algunos antígenos. ¿Cómo es un anticuerpo para que lo comprendamos? Mire, los anticuerpos tienen forma de Y como usted ve aquí. Están formados por 2 cadenas pesadas, las que usted ve aquí en color naranja, se le llaman cadenas pesadas porque son más largas, y tienen 2 cadenas livianas, las que vienen aquí en color verde, son livianas porque son más pequeñas. Al mismo tiempo, cada cadena, sea pesada o liviana, tiene 2 regiones. Una región constante, la que usted ve aquí más oscurita, si nota, y constante es porque nunca cambia, porque tiene básicamente la misma estructura. Pero luego tiene una región, la que usted ve aquí arribita, esa región es una región variable. O sea, tiene aquí como unas variaciones que en últimas es como la clave, en últimas es como un código. Resulta que esa región se va a adaptar a algunos antígenos en especial. Pero ¿cómo ocurre eso? Mire, entonces resulta, nuestro cuerpo produce algunos anticuerpos por naturaleza. Resulta que nuestro cuerpo todo el tiempo está produciendo anticuerpos. Y cada vez que se producen anticuerpos, pues va a haber una variabilidad genética. Esa variabilidad hace que los anticuerpos nazcan con esta zona muy distinta. Y va a haber una variación constante. ¿Cuántos tipos de anticuerpos pudiéramos tener nosotros? ¿Cuántas variaciones?
pudiéramos tener entre 15.000 y 20.000 variaciones. Resulta que esas variaciones, en la mayoría de los casos, deben de coincidir con algunos antígenos. O sea que si algún microorganismo entra a nuestro cuerpo con su antígeno, es decir, con su molécula característica, de tantos anticuerpos que tenemos, con tantas combinaciones distintas, tiene que haber uno que coincida con ella. En otras palabras, nuestro cuerpo no va a generar un anticuerpo para un antígeno cuando él llegue. No, simplemente cuando ese microorganismo ingrese a nuestro cuerpo, empezará a viajar y empezará a enfermarnos. Y al mismo tiempo se empezará a encontrar con anticuerpos, pero todavía no hay una respuesta inmune. ¿Cuándo se produce la respuesta inmune? Cuando ese microorganismo y su antígeno coincidan con un anticuerpo correcto. Cuando coincida con el anticuerpo correcto, en ese momento ahí se activa la respuesta inmune. Ahí ya hubo un reconocimiento o una identificación. O sea que no es que nuestro cuerpo busque un antígeno y se adapte a él. No, al azar el antígeno va a haber un momento en que va a encontrar un anticuerpo con el que se adapte, con el que combine, y en ese momento se generará la respuesta inmune. Pero ¿cómo funciona esto? Mire, resulta que nosotros tenemos los linfocitos B y linfocitos T, que son los que hacen parte del sistema inmune. ¿Qué van a hacer los linfocitos B? Los linfocitos B se van a encargar de buscar microorganismos invasores, virus, bacterias, hongos, protozoarios. ¿Para qué? Pues para poder neutralizarlos, para poder acabar con ellos. Ahora veremos cómo. Y los linfocitos T se van a encargar de aquellas células que ya han sido infectadas por un virus, por ejemplo, o incluso por células cancerosas. ¿Por qué una célula cancerosa? Uno dirá, pero son células de nuestro cuerpo. Recuerde que una célula cancerosa es una célula de nuestro cuerpo, pero es una célula que ha mutado, o sea, le han cambiado algunas cosas, entre ellas las proteínas que tiene por fuera, y eso la hace ya distinta a las demás células del cuerpo. Así que nuestro sistema inmune la puede identificar como un microorganismo invasor. Y cuando coincida con esa célula, pues sencillamente la va a destruir, así como lo haría con otro microorganismo. O sea que el sistema inmunológico incluso nos va a proteger de diferentes tipos de cáncer. Imagínense lo importante que es. Obviamente en algún momento puede fallar y algunas personas pues pueden desarrollar cáncer. Pero de todas formas nuestro sistema inmunológico está ahí para ayudarnos en lo que más pueda. Y tenemos también unos linfocitos T reguladores. ¿Qué hacen los linfocitos T reguladores? Impiden la respuesta autoinmune. Resulta que a veces nacen algunos linfocitos que por alguna razón ven nuestras propias células como una célula enemiga y tratan de pegarse a ella para producir una respuesta inmunológica. Los linfocitos T reguladores impiden que esas células que se formaron mal porque no están haciendo bien su trabajo, impiden que se reproduzcan y paran su crecimiento. De esa forma nos van a proteger de enfermedades autoinmunes, es decir, de enfermedades donde nuestro propio sistema defensivo va a atacar a nuestras propias células. Para eso son los linfocitos T reguladores. Entonces ya aprendimos cómo nuestro sistema inmunológico reconoce o identifica un microorganismo invasor. Ahora vamos a la segunda parte y cómo se hace el ataque. Bueno, entonces, ¿cómo atacan? Mire, nuestro sistema inmunológico lo va a hacer de dos formas. Lo puede hacer con la inmunidad humoral o con la inmunidad mediada. La inmunidad humoral es aquella que se hace por los anticuerpos que se producen en los linfocitos B. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Ellos se van a encargar de identificar antígenos que provienen de microorganismos invasores. Solamente van a detectar a microorganismos invasores. Una vez que lo detectan y se adhieren a él, van a venir unos linfocitos que se llaman linfocitos T auxiliares. ¿Y qué van a hacer ellos? Van a empezar a hacer réplicas de ese anticuerpo que encontró a ese microorganismo. Empiezan a hacer muchas réplicas, miles de réplicas. A eso se le llama selección clonal. ¿Por qué? Porque están siendo clones de ese anticuerpo que sirve para ese microorganismo. ¿Y cómo se van a hacer esos clones? Porque los linfocitos T van a producir células plasmáticas que están llenas de anticuerpos y van a producir células de memoria. Ahora van a ver para qué sirven esas células o linfocitos de memoria. Entonces, una vez que se producen esos anticuerpos, se riegan por la sangre y empiezan a detectar a todos aquellos organismos que nos están invadiendo. Y va a empezar el proceso de destrucción, que se va a llevar de tres formas. Una forma es que van a neutralizar a ese microorganismo invasor.
Otra forma es que se unen a él y atraen macrófagos para que le hagan fagocitosis. Y la tercera forma es que van a dejar allí unas toxinas, unas enzimas que van a romper la membrana de ese microorganismo para que de esa forma sea destruido. Y luego veremos qué vamos a hacer con esos linfocitos de memoria que se crearon. ¿Cómo se llama la inmunidad mediada? Bueno, esta se va a llevar también por anticuerpos que son producidos pero por linfocitos T citotóxicos. Aquí eran B, aquí eran linfocitos T citotóxicos. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos se van a encargar solo de identificar y atacar células que han sido infectadas por algún microorganismo o también células cancerosas. Recordemos que las células cancerosas son células de nuestro cuerpo que han mutado y empiezan a reproducirse de forma descontrolada y no son buenas para nosotros. Entonces, estos linfocitos T citotóxicos pues van a generar anticuerpos o van a tener sus anticuerpos para poder detectarlos. Una vez que lo detectan, vienen los linfocitos auxiliares que van a ser claves. ¿Por qué? Porque ellos se van a encargar de hacer muchas réplicas por medio de estas células plasmáticas de ese anticuerpo. Y esas réplicas de anticuerpos se van a regar por todo el cuerpo para seguir detectando esas células infectadas por ese microorganismo o esas células cancerosas. Y también se van a crear unos linfocitos o células de memoria. Enfermedades como el VIH y el SIDA son tan peligrosas. ¿Saben por qué? Porque justo van a atacar a los linfocitos T auxiliares. Y si no hay linfocitos T auxiliares, no hay quien produzca células plasmáticas. O sea, células que producen muchos anticuerpos. Y tampoco se van a producir células de memoria. Ahora viene la otra parte. ¿Cómo guardan memoria nuestro sistema inmunológico para defendernos si vuelve a llegar la misma enfermedad? Resulta que mientras estos anticuerpos producidos en estas células plasmáticas son de vida corta, estos de acá tienen una vida larga, pueden vivir años, incluso toda la vida. ¿Con qué objetivo? Se quedan en el sistema circulatorio en mayor cantidad y si en algún momento vuelve nuevamente la enfermedad, pues de una forma más rápida que la primera vez la van a identificar. Por eso la resistencia no específica la primera vez es lenta, pero la segunda vez reacciona de forma más rápida. Y de esa forma no nos vamos a enfermar de lo que ya nos habíamos enfermado anteriormente, porque nuestro cuerpo ya tiene la inmunidad. Bueno, ahora vamos a hablar cómo ayuda la medicina. Resulta que la medicina ha creado, por ejemplo, antibióticos. ¿Qué son los antibióticos? Son sustancias que van a inhibir, a retrasar el crecimiento de esos microorganismos invasores. ¿Con qué objetivo? Pues de darle tiempo a nuestro cuerpo de que encuentre el anticuerpo correcto para el antígeno que nos está enfermando y de esa forma controlar más rápido la enfermedad. O por medio de la creación de vacunas. ¿Qué es una vacuna? Bueno, son virus que han sido inutilizados para que no se puedan reproducir o simplemente antígenos del virus que van a ser inyectados en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Bueno, eso se hace con el objetivo de que nuestro cuerpo desencadene una respuesta, identifique ese antígeno, haga un ataque, haga réplicas y guarde una memoria. Cosa que si llega de verdad la enfermedad, pues cuando llegue nuestro cuerpo ya tiene una memoria y va a actuar de una forma más rápida, como si nos hubiéramos enfermado, pero realmente no nos habíamos enfermado. Alteraciones del sistema inmunológico, tenemos las alergias. Las alergias se dan cuando nuestro sistema inmunológico detecta algunas sustancias que no son malas, no son nocivas, como por ejemplo el polen, el mismo veneno de las abejas o incluso algunos alimentos, por ejemplo como el maní. Los entiende como si fueran enemigos, como si fueran microorganismos invasores y desencadena una respuesta inmune que puede tener incluso hasta inflamaciones dentro de nuestro cuerpo y puede hacer que tengamos dificultad para respirar, hasta incluso una persona podría sufrir de un paro respiratorio y otros síntomas. Enfermedades autoinmunes. ¿Qué son enfermedades autoinmunes? Es cuando nuestro sistema inmunológico detecta o toma algunas de nuestras células como si fueran antígenos peligrosos, como si fueran microorganismos invasores. Es cierto que tenemos los linfocitos T reguladores de los que hablamos ahora para que regulen eso, para que no pase, pero a veces suele pasar y se pueden generar enfermedades, por ejemplo, como algunos tipos de anemia, artritis reumatoidea, que nuestro mismo sistema inmunológico ataca las articulaciones, por ejemplo, esclerosis múltiple o lupus. Son enfermedades autoinmunes.
Otra alteración son las enfermedades de inmunodeficiencia. ¿Qué son enfermedades de inmunodeficiencia? Es cuando nuestro sistema inmune no trabaja de forma correcta, no es suficiente para poder detener algunas de las invasiones de microorganismos que tenemos. Hay algunas que son innatas, que vienen de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, como el síndrome de inmunodeficiencia combinada grave, que se representa por estas siglas. En este caso, nuestro cuerpo simplemente no produce suficiente cantidad de linfocitos, sobre todo linfocitos T auxiliares. Por esa razón, no podemos defendernos bien de las enfermedades. Y otras son adquiridas. Por ejemplo, cuando adquirimos el virus del SIDA, que es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, ¿qué hace el virus? Como decíamos ahora, ataca los linfocitos auxiliares y de esa forma no nos vamos a producir la suficiente cantidad de anticuerpos y no vamos a producir tampoco células de memoria. O sea que no vamos a estar preparados ni cuando llegue la enfermedad ni tampoco para un futuro. Por eso las personas que contraen SIDA al final terminan muriendo de cualquier cosa, porque cualquier enfermedad o cualquier ataque de un microorganismo pues no se va a controlar y se va a convertir en una complicación para la salud. ¿Cómo cuidar nuestro sistema inmunológico? Lo que hay que hacer con todos los sistemas, miren. Buena alimentación, en especial consumir alimentos que tengan vitamina C, como los cítricos, naranja, mandarina, limón y otros como la guayaba, por ejemplo, que tienen mucha vitamina C. Evitar el estrés físico, el estrés mental, eso baja el sistema inmunológico. Tener una buena hidratación, hacer ejercicio, siempre eso ayuda a que nuestros sistemas funcionen bien. Evitar las bebidas alcohólicas y el cigarrillo. ¿Por qué? Porque eso suprime el sistema inmunológico y hace que seamos más propensos a las enfermedades. Así nosotros podemos cuidar nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo evitar enfermedades infectocontagiosas? Bueno, lo primero, tener las vacunas al día, porque eso nos va a ayudar a nosotros a que nuestro cuerpo se prepare, a que adquiera inmunidad de una forma más rápida. Tener buenos hábitos de aseo, lavarnos las manos, por ejemplo, cuando vamos a comer o cuando hemos salido del baño para no enfermar a otros. Si estamos en un ambiente donde hay gente que está enferma, usemos tapabocas, y si estamos enfermos nosotros, pues con más razón. También, por ejemplo, evitar el automedicarnos. A veces la automedicación lo que hace es crear resistencia a las bacterias. Entonces, evitar también eso. Y darle un buen uso a las mascotas. Vacunar a las mascotas porque las mascotas pueden ser transmisoras de enfermedades para nosotros. Entonces, tener mucho cuidado. Si seguimos esos y otros consejos, vamos a tener en buen estado nuestro sistema inmunológico y vamos a evitar muchas enfermedades. Yo espero que esta clase haya sido de tu agrado. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Seguro que vas a aprender mucho aquí conmigo. Bueno, entonces espero que sigas compartiendo esta información. Si te gustó la clase, deja un comentario. ¿Qué te pareció? Seguro que yo te lo voy a agradecer mucho.